Tenemos demasiado calor, Mariana. Acá hace un frío, Gise, se vino el invierno hace 3 días, está fatal. Acá igual, el fin de semana hacía calor y el lunes se vino como el aire frío mal, ¿no? Sí. Creo que ya estamos en vivo, ahora sí. Oh. Tú me dices, Ana. Tenemos demasiado calor, Mariana. Se vino el invierno hace 3 días. Ya listo. Bueno, hola a todos y todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gisela y soy parte de Bajo Tierra Ediciones y hoy junto con Nayeli Telo de nuestra hermana Pez en el Árbol vamos a estar moderando este diálogo al que nombramos Pensando Juntas. Y la verdad es que nos sentimos realmente emocionados de encontrarnos aquí con mujeres tan poderosas como las que hoy nos acompañan en este diálogo intergeneracional y multiterritorial en torno a 2 libros muy queridos con los que además tenemos una deuda, que son Carta a mis hermanas más jóvenes y La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, de Raquel Gutiérrez y de Verónica Gago, 2 mujeres a las que nos une un profundo cariño y a las que sentimos y sabemos que son hermanas, amigas, compañeras de camino y de vida. Y hablaba de que tenemos una deuda con estos libros porque en este momento se está cumpliendo 1 año de la publicación de estos textos, pero los tiempos de pandemia desajustaron nuestros calendarios y no ayudaron a construir el espacio bonito que queríamos para albergarlos y para acompañarlos. Por eso queremos agradecer muchísimo a todas las compañeras que están compartiendo con nosotros el día de hoy, porque con ellas pudimos por fin construir ese espacio bonito que queríamos para estos libros. Y también agradecer a los proyectos compañeros y hermanos que se han unido a esta transmisión, como por ejemplo Pez en el Árbol en Oaxaca, la editorial Tinta Limón en Argentina, Minervas en Uruguay y el Foro Cultural Caruso en la ciudad de Puebla y Cuerpos Parlantes en Guadalajara. Por otro lado, queremos decirle que esta no va a ser una presentación formal y no va a ser formal porque no queremos hablar de los libros en sí mismos, sino abordar problemas concretos. En medio de la violencia y del dolor que estamos viviendo en este momento contra las y los de abajo, pensamos que cualquiera de los 2 libros nos da lucecitas para ir pensando en la realidad y nos da a pensar y reflexionar sobre lo que nos está pasando porque están hechos desde la experiencia. Ninguno de estos libros habría sido posible sin una amplia red colaborativa de muchos y muchos con los que tejimos su nacimiento. Las propias autoras, Vero y Raquel, por un lado, pero también el colectivo feminista Minervas, la Escuela de Formación Feminista y la Editorial Sur de Uruguay, y la Fundación Andrómeda en el caso de las cartas a mis hermanas más jóvenes, y las editoriales Pez en el Árbol de Oaxaca y Tinta Limón de Argentina en el caso de la potencia feminista. Hoy, para celebrar este encuentro y para quien quiera obtener estos textos, los pueden conseguir en paquete en 320 pesos, solo nos escriben por redes sociales. Y ya no me voy a extender más y le doy la bienvenida a Nayeli para comenzar de una vez este diálogo. Gracias, compañeras. Muchas gracias, Gise, a ti y a todas las compañeras que hacen posible Bajo Tierra Ediciones y que nos han convocado a esta conversa que ya anticipamos que se va a poner re buena por todas las compañeras que pues van a estar conversando, solo sumar a lo que ya nos compartías, ¿no? Antes de darle la palabra a las compañeras, Carta a mis hermanas más jóvenes es la primera de 4 cartas que nos ha prometido Raquel, que estamos ya muy ansiosas de leer las otras 3, pero bueno, muy potente el planteamiento de Raquel en esta primera carta, ¿no? Compartiendo su experiencia y invitándonos, ¿no? A la reflexión, o más bien ella afirmando que es complicado en la construcción con los compañeros, sino muy,
muy imposible, ¿no? Pero bueno, ya nos hablará más de esto en adelante, y la potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, que pues que nos habla de cómo se ha venido tejiendo, ¿no?, el movimiento feminista en Argentina, cómo se ha venido articulando y logrando esta masividad y esta radicalidad que se ha expandido por lo largo y ancho del mundo. Y bueno, ya sin más, queremos presentar a nuestra primerísima invitada, ¿no? Voy a ir leyendo las presentaciones de cada una conforme vayan participando, y le vamos a pedir, por favor, a Alicia Hopkins, quien es profesora universitaria, editorialista en Sagua y Biznaga Editoras, una editorial feminista autogestiva. Participa de varias colectivas y asambleas de feministas autónomas en la Ciudad de México, y vive, milita y resiste desde y con la Comuna Lencha Trans, que es un espacio comunitario autónomo para lesbianas y disidencias sexogenéricas en la ciudad, que pues nos comparta un poquito, como decía Gise, no tanto sobre los libros en sí mismos, y al mismo tiempo sí, porque la idea de este conversatorio es que desde las experiencias de cada una de nosotras, de cada una de quienes estamos aquí, podamos decir en qué nos resonaron estos libros, ¿no? Los planteamientos que cada uno de ellos tienen, con qué coincidimos, quizá hay cosas con las que no coincidimos también. Y decía Gise, ¿no? Son 2 libros que salieron antes de la pandemia. Ya más adelante Raquel y Vero nos compartirán si después de esta, o más bien en el marco de esta pandemia, hay reflexiones que se han ido profundizando, que han cambiado, o que nos han dado más puntos de análisis. Pero Alicia, pues muy, muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias a todas las compañeras, a Vero, a Raquel, a Gise, a Mina, a Andrea, y a todas las compañeras que hicieron este trabajo, a las compañeras de Minervas que hicieron también este trabajo de organizar esta presentación, este conversatorio, pensando juntas. Yo la verdad es que estoy muy emocionada. Bueno, quisiera, antes de mi emoción y de mi alegría que se me sale así por los poros y así, quisiera hacer un poquito un silencio así dentro de mí y pensar también lo que está sucediendo ahorita en Colombia, ¿no? Y mandar un saludo combativo, solidario, sororario, ¿no? A todas las compañeras que están allá dando una batalla cruenta, ¿no? Contra el Estado, contra las fuerzas represivas del Estado, contra todos los tipos de violencia que se están ejerciendo allá, ¿no? Desde la represión en la calle hasta los abusos sexuales que están enfrentando las compañeras. Entonces, también pensar desde ahí que están ahorita muchas compañeras en Colombia dando la batalla, ¿no? En algún momento hablaremos seguramente sobre la guerra, ¿no? Porque está ahí como uno de los temas importantes. Y bueno, sobre la importancia de este encuentro, yo la verdad es que luego pienso que la universidad tiene como algoritmos o algo así, esas coincidencias extrañas de la vida. Pero en las asambleas, tenemos una asamblea ahora aquí en la Ciudad de México, que es una asamblea muy rica que surge a partir de lo que sucedió en el 8 de marzo pasado, que bueno, hubo un recrudecimiento de la represión, estuvo muy fuerte, salimos gaseadas, golpeadas, estuvo cabrón pues aquí en la ciudad. Y decidimos convocarnos, a pesar de la pandemia, a encontrarnos en un formato híbrido, ¿no? En estas formas ahora distintas de poner el cuerpo en la asamblea, ¿no? Haciendo como estas resonancias ahí con Vero. Y es una asamblea híbrida, ¿no? Venimos aquí a la comuna, quienes quieran estar en lo presencial y quienes no, pues estamos ahí en lo virtual. Y en el chat de la asamblea, una compañera, pasaron 2 cosas que me hacen muy curiosas, pues, ¿no? Una compañera manda así la fotografía de una cita del libro de Vero, ¿no? Donde habla sobre la asamblea. Ya que sí, ¿no? Y empezamos como a discutir sobre la cita. Y tiempo atrás también yo les decía, oigan, es que deberíamos buscar a Raquel porque sería muy importante hacer un diálogo intergeneracional, que pudiéramos platicar, ¿no? Porque la asamblea que estamos ahora es muy, muy sui generis. Es como se han juntado dos grupos de compañeras que ya veníamos encontrándonos en otras asambleas, desde el 24A, como movimiento también autónomo, independiente de partidos políticos y demás, y después del 2019, de agosto del 2019, cuando hubo
esta confrontación directa con la policía en la Ciudad de México después de 4 casos de compañeras que fueron abusadas sexualmente en un solo mes por el cuerpo policíaco. Entonces se armó una asamblea ahí muy potente también, ¿no? Que es la Asamblea Feminista Autónoma e Independiente. Y entonces en esta nueva asamblea como que confluimos estas dos asambleas que ya veníamos trabajando. Y entonces era muy curioso porque veníamos con compañeras hablando sobre la posibilidad de invitar a Raquel para hacer un diálogo y luego otras compartiendo el texto de Vero y de repente llega, ¿no? Como la invitación así de Bajo Tierra y yo dije, ay, no, cómo me gustaría que estuviéramos todas así, ¿no? Para poder hacer este diálogo porque se está confluyendo algo que estábamos pensando, pues, ¿no? Como estas cosas oportunas, así, independientemente de la lejanía, de dónde estemos, de nuestros territorios, ahí nos estamos escuchando, pues, ¿no? Estamos resonando juntas, ¿no? Entonces, muy emocionada por eso, la verdad, yo dije, no puedo, o sea, qué maravilla cómo sucedieron las cosas. Y bueno, atendiendo a eso, pues, ¿no? También quisiera invitarlas, pues este es un espacio donde vivo, donde milito, en la Ciudad de México. Tenemos poco tiempo en realidad, apenas estamos abriendo. El sábado pasado tuvimos nuestra apertura, porque duramos todo el año pasado mal, así con la pandemia hasta aquí, ¿no? Y entonces no nos permitió, teníamos un comedor comunitario, tuvimos que cerrar. Fue muy difícil sostener el proceso colectivo comunitario acá en la casa durante todo el año de pandemia, ¿no? Fue muy complicado. El caso es que apenas el sábado pasado reabrimos. Entonces, invitada a Raquel, invitada a Vero, invitada a las compañeras de Vivas Nos Queremos en Nesa, que también hemos andado por allá. En fin, invitadas todas, pues, ¿no? A este espacio también que es de ustedes, que estamos abriendo por primera vez. Y que por lo mismo, como teníamos un montón de trabajo, porque teníamos un evento que así fue increíble y hermoso y muy rico y con un montón de amigas y compañeros y demás, pues no me permitió leer todo tu libro completo, pero entonces, porque eran 250 páginas, entonces en una semana y con el trabajo y entonces, ¿no? Y la actividad y la organización y la asamblea, y no, entonces era una locura, pero una leidita le di, entonces ahí tengo como algunas cositas. A ti te leí completa, Raquel, porque bueno, era más breve el texto y entonces me alcanzó el tiempo perfecto para leerte. En fin, esta era mi introducción y ya me tardé un montón seguramente, pero ahí les voy. Entonces quería ponerlo ahí, esas cosas sobre la mesa como el previo. Bienvenidas, ojalá que nos visiten. Hay que organizar ese diálogo intergeneracional, este diálogo interterritorial, internacionalista, ¿no? También. Muchas gracias por crear estas posibilidades y estos lazos. Con las compañeras de Nesa sé que las cosas también complicadas por allá, porque estuvimos ahí con lo del aullido violeta, así de qué está pasando, no, es que está bien cabrón en Nesa, ¿no? En el Estado de México está muy cabrón, pero ya ahorita nos estarán contando, pues, ¿no? Porque estábamos ahí intentando articular también para el aullido violeta y no lo logramos. En fin, son parte de las condiciones en las que estamos ahorita resistiendo y luchando, que están bien, bien fuertes, pues, ¿no? Quería empezar con el texto de Raquel y con varias cositas. 3 puntos, básicamente, ¿no? Uno sobre el pacto patriarcal, que a mí me hace un montón de sentido lo que dices. Incluso me gusta un montón cómo hablas de esta contraposición entre el ensamble y los vínculos, ¿no? Cómo pensar lo estructural, ¿no? Este pacto patriarcal, este ensamble, ¿no? Como esta estructura ahí, y la forma entre nosotras que estamos haciendo distinto en términos de vinculación, ¿no? Como algo más vital, algo más afectivo, y no una cosa tan mecánica como el ensamble, ¿no? Me gusta la transformación que se hace ahí. Algo que hemos platicado nosotras un montón acá desde hace 5 años, en el 2016, era que cuando fue la primavera violeta acá en México, ¿no? El 24 de abril, que salió a las calles masivamente, pues, ¿no? Como hay una historia, pues, una larga historia de la lucha de las mujeres en México, ¿no? Que desde el 2016 las compañeras nos decían, oigan, pero no creen que estamos naciendo apenas, ¿no? Nosotros venimos ya desde hace rato, ¿no? Porque era como tanta efervescencia, ¿no? Que era muy rico porque también esa asamblea, la del 2016,
Vivas nos queremos, Ni una menos, Feminicidio, Emergencia Nacional, ¿no? También era una asamblea intergeneracional, ¿no? Pero no podemos negar que ese 24 de abril del 2016, acabamos de cumplir 5 años, hicimos ahorita un trabajo de memoria muy interesante, si quieren luego les platico, que lo organizamos precisamente en esta asamblea de la que les estaba hablando al inicio. Fue masivo, salieron como nunca, o sea, salimos un montón a la calle en diferentes estados de la República, acá en la ciudad, y con mucha rabia y con mucha creatividad, ¿no? Y con unas consignas que era así como de, que en ese momento así entre que te escandalizabas y te emocionabas, ¿no? Cuando gritabas verga violadora a la licuadora y era así como, ¿cómo podemos decir esas cosas, no? Y en la calle y públicamente, ¿no? Y era como, era muy disruptivo, pues, ¿no? Un montón de consignas, de expresiones corporales, ¿no? Que salían a la calle y que eran muy disruptivas y que fue una experiencia que bueno, para muchas de nosotras nos marcó y fue lo que así fue la ola, el tsunami, ¿no? Que le dicen Violeta, así que nos transformó por completo la vida, ¿no? Yo desde ese momento abandoné los espacios mixtos, ¿no? Desde hace 5 años abandoné cualquier especie de trabajo político, pues, ¿no? En espacios mixtos y me dediqué más bien a trabajar acá con las compañeras y compañeros, ¿no? Desde la disidencia sexogenérica. Ya lo que decíamos desde ese entonces sobre el pacto patriarcal, a mí me parece bien importante porque es como si hubiera habido una especie de consenso cultural tácito, ¿no? Que decía, pues que así es, ¿no? Pues así son, o sea, te tienes que aguantar, o sea, las violencias estaban normalizadas, ¿no? Las formas, los tratos, los códigos, ¿no? De lo que sea, de hablarnos, de ligarnos, ¿no? En el mundo de la heterosexualidad, como que todo estaba dado, pues, ¿no? Como había un consenso que estaba dado. Y yo siento que esa es como la gran grieta que ha provocado el 24 de abril del 2016. Como decir que no. O sea, vamos a mandar al carajo tu consenso, ¿no? Ese pacto patriarcal se rompe y es empezar a cuestionarlo, ¿no? En todas las instancias en donde estamos, porque efectivamente estamos en todos lados. Entonces, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el transporte público, en todos lados, cuestionando ese pacto patriarcal. Y eso me parece a mí una riqueza extraordinaria, ¿no? Porque es no, o sea, con falda o pantalón, respétame cabrón, ¿no? Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, ¿no? O sea, todas estas consignas que muestran así, decir, ya no lo vamos a tolerar, no lo estamos aceptando, queremos que sea distinto, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay un trabajo extraordinario, lo que se hizo, por ejemplo, con el Me Too, ¿no? Decir, ¿por qué voy a callar las violencias que se dan en las organizaciones en donde milito, en los trabajos en donde estoy contratada? No lo voy a callar. Y entonces empezaron a hacer todas estas denuncias, los tendederos en las universidades también, ¿no? Las denuncias en las universidades, toda esta explosión también de recursos y de mecanismos que hicimos nuestros para denunciar, para acercarnos a la sanación, a la justicia, ¿no? Me parece que es así una explosión hermosa, repotente, ¿no? Que hemos logrado, pues, como movimiento estos últimos 5 años. Son nuevos códigos, ¿no? Son nuevos códigos de qué significa, cómo nos planteamos o cómo nos paramos también, o cómo nos posicionamos en el mundo y qué es lo que estamos dispuestas y qué no estamos dispuestas ahora poniendo nosotras esta regulación, ¿no? De nuestros afectos, de cómo nos gusta o no nos gusta, si queremos o no queremos, ¿no? Y eso me parece extraordinario. Ahora, lo complicado, lo que me parece más complicado, no significa que no sea complicado porque hay un montón de resistencias, ¿no? Hay un montón de resistencias, ha habido mucha virulencia, hay esta contraofensiva de la que habla Vero también, ¿no? Frente a este rompimiento. Pero bueno, estamos dando esa batalla, pues, ¿no? Es como era muy de esperarse, pues, ¿no? Esa batalla, porque obviamente no van a ceder tan fácil, porque se sale, pues, ¿no? Del rol estereotipado, lo que significa ser mujer, salimos y, en fin, hacemos otras cosas, ¿no? A mí donde me parece que necesitamos como dedicarle un montón de tiempo, energía, creatividad, corazón y todo, es a cómo rompemos estos pactos que habitan en nosotras, en las relaciones entre nosotras.
Y ahí sí que, uff, qué difícil, porque la verdad es que cuando uno voltea a ver, ¿no? Sobre todo, yo la verdad que me salí de las redes sociales porque ya me saturé, ¿no? Pero cuando uno voltea a ver el movimiento que hay en la espectacularidad de las redes sociales, te das cuenta de una virulencia y una violencia interna terrible, pues, ¿no? De los rompimientos, de las rupturas, de la... Terrible. Y no porque los demás movimientos sociales no los tengan, eso ya sabemos, todos los movimientos sociales tienen contradicciones, límites, ¿no? Disputas, rupturas internas, ya, está bien, pues, ¿no? Es parte de lo político también, como, ¿no? Pero pensando en nosotras y en el cuidado que implica también fortalecer nuestro movimiento en un momento de emergencia y de crisis como en el que vivimos, sí necesitamos pensar estrategias para resolver las broncas entre nosotras, resolver la violencia entre nosotras. Y ahí es algo en lo que estamos poniendo, pues, ¿no? Energía algunas compañeras, como tratando de pensar, de imaginar qué significa, por ejemplo, para nosotras una ética, ¿no? Dialógica, cómo dialogar entre nosotras sin anularnos, sin hacer jerarquización de quién, qué dolor, qué cuerpos, qué, ¿no? Cómo hacer política entre nosotras sin hegemonizar. Cómo hacer política entre nosotras sin recurrir a esas formas políticas que son las que conocemos, porque son las que venimos arrastrando como movimientos sociales también durante todo el siglo XX, ¿no? Incluso más. A veces está difícil, ¿no? En el ámbito así, asambleario, político, público, las redes sociales y tal. Y en el ámbito íntimo también, pues, ¿no? En estas relaciones erótico-afectivas entre nosotras, ¿no? Todos los rompimientos que hay ahorita en el feminismo a nivel latinoamericano entre compañeras lesbianas que han roto, ¿no? Es terrible, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y lo hemos platicado un montón. ¿Qué pasa entre nosotras, pues, ¿no? Como lesbianas, ¿por qué estamos peleando así? ¿Por qué implica, por ejemplo, que los pleitos entre lesbianas que forman parte, ¿no? De estos liderazgos construidos socialmente también, de movimientos importantes dentro del feminismo, rompemos y hay crisis en todo el movimiento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre las disputas, las relaciones erótico-afectivas, amorosas entre nosotras, en donde hay un montón de violencia? ¿Qué hacemos con eso? Alicia, 5 minutos. Ya me ha acabado el tiempo. Híjole, uy, me falta un montón. Bueno, voy a irme rapidito. Entonces, bueno, eso quería dejarlo por ahí. Lo de los espacios mixtos, yo creo que efectivamente están en crisis. Para mí ya no tienen sentido desde hace muchos años. Y solamente quería terminar lo de Raquel diciendo algo muy breve, ¿no? Es más bien sobre el prólogo, ya como para irme al otro libro, ¿no? La pregunta que haces en el prólogo, Raquel, sobre esta relación entre la ira y el deseo, ¿no? Que a mí me parece como muy, muy sugerente, pues, ¿no? Y yo lo pensaba porque sí, o sea, porque a veces decimos, por ejemplo, en la asamblea que hicimos después del 8M, llegamos todas cansadas, golpeadas, adoloridas, ¿no? Y frustradas y enojadas, y ahí tengo así las palabras que se decían, pues, ¿no? Era como mucho angustia, miedo, incertidumbre, ¿no? Como un montón de cosas que estaban pasando ahí porque también se recrudeció la represión, ¿no? Y bueno, yo lo único que quería decir es que el panorama es difícil, pero yo siento que no hay una oposición. O sea, yo sé que tú no lo planteas así, ¿no? Pero quería de todas formas decirlo de esta manera, que no hay una oposición entre la ira y el deseo. O sea, como creo que más bien son simultáneos, ¿no? Que hay una simultaneidad en estas afecciones también, porque detrás como también de esta espectacularidad de la ira, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que también estamos discutiendo qué pasa, ¿no? Con estas imágenes que se repiten una y otra vez, ¿no? Que es de la compañera, ¿no? Mostrando esa potencia, esa fuerza extraordinaria, ¿no? Tumbándolo, quemándolo todo, y todo lo demás que está ahí que no se ve, ¿no? Las demandas, las reivindicaciones de las madres, de las víctimas de feminicidio, que los medios no utilizan, ¿no? Pero es esta utilización, ¿no? Como muy espectacular de la violencia que utilizan los medios para deslegitimar el movimiento, cuando en realidad nosotros lo legitimamos desde ahí también, pues, ¿no? Pero pensaba también, o sea, en el deseo, incluso en otro momento Verónica dice, ¿no? El deseo de la desobediencia, ¿no? El deseo también de sobrevivir, de vivir, ¿no? Que también está anclado ahí, ¿no? Y me imagino también esta alegría y esta
esta emoción, ¿no? Cuando van las compañeras a comprar la gasolina y entonces están haciendo como, ¿no? Como es una parte alegre también, y cuando se logra eso y el grito que damos todas cuando cae la molocha, o sea, también hay una emoción en esa ira que nos da un montón de alegría porque nunca nos dejan expresar la ira, porque siempre nos tienen contenidas, ¿no? No nos permiten enojarnos, no se nos permite enojarnos ni mostrarnos violentas, y entonces como que es demasiada contención, pues, ¿no? Y esta es una liberación, una línea de fuga que la verdad es que nos hace sentir mucho gozo también, ¿no? Y bueno, pues ya no me alcanzó el tiempo, obviamente, Vero, qué lástima, pero voy a decir rapidito, así como, ¿no? Los puntitos, así. Sobre la huelga, yo creo que ya lo habíamos platicado. Yo me acuerdo de la presentación que se hizo cuando fue lo del 2017, si no me equivoco, en La Gozadera. Platicábamos precisamente que acá como que no sentíamos tanta resonancia con la huelga. No sé si te acuerdas, Raquel. Sí, ¿verdad? Que decíamos, es que acá no sentí, yo no lo siento, o sea, por ejemplo, en las asambleas en donde hemos estado, y he estado participando, por ejemplo, en la asamblea del 8M, ¿no? Con las compañeras sindicalistas, que tienen una lógica bien distinta, Vero, bien distinta, que estas otras dos asambleas de las que les he hablado, muy distintas, son jóvenes o intergeneracionales, ¿no? Desde los 17 hasta los 60 años, habemos de todo ahí, ¿no? De todo, compañeras, compañeros, ¿no? Pero es muy distinta la lógica sindical, ¿no? Que parecen, pues es otro tipo de asamblea, la verdad, ¿no? Son fuerzas y son discursos y son maneras de hacer política que es muy distinta a la nuestra, ¿no? Y no nos resonó, incluso hubo muchas discusiones acá en México sobre la huelga, sobre quién sí, quién no, por qué, y cómo les vas a pedir que no marchen, si en estas condiciones, la precarización, como que generó mucha discusión y realmente siento que no fue desde ahí, desde donde aprendió. Incluso hubo una apropiación de parte de los patrones, ¿no? De las empresas, de esto, y fue, ay, compañeras, miren, aquí tienen para ustedes su 8, su 9 de marzo, vayan y disfruten, ¿no? Hubo una apropiación también muy estratégica de parte de la estructura de poder del capital, ¿no? Para limar, ¿no? Como la potencia crítica de la huelga. Y bueno, por último, solamente una cosita sobre lo de la guerra en y contra las mujeres, ¿no? Pensaba, es que claro, me hizo mucho sentido porque decía, claro, es que estamos dando una guerra en nuestros cuerpos, ¿no? Porque estamos venciendo al patriarcado en nosotras, ¿no? Nos estamos liberando desde nuestros cuerpos y eso también provoca una reacción desde fuera en nuestra contra, ¿no? Y ahí solamente quería decir algo que era sobre lo de las víctimas, porque lo veo varias veces en los diferentes textos, ¿no? Y no sé, es que para nosotros, o sea, pienso por ejemplo en mi primer acoso, pienso ¿cuál era? El Me Too, mi primer acoso, ¿no? Como varias experiencias muy testimoniales, que una de las respuestas que nos daban es, ay, ya, ¿cómo se hacen las víctimas? ¿Cómo lloran? No sé qué, y el trauma, y tienen que superarlo. Y algo que a mí me ha hecho mucho sentido es que, y como profesora también, porque lo he visto con mis estudiantes, alumnas, casi todas son alumnas, es como es un momento, nadie, o sea, en el feminismo nadie nos queremos quedar en la victimización, pero es cierto que es un momento importante, reconocer que me hicieron daño, porque entonces veo a la compañera y digo, a mí también me hicieron lo mismo, a mí también, y entonces no fui yo, y entonces no es mi culpa, y no estás sola, y entonces algo se genera cuando nos sentimos vulneradas, no en el sentido de vulnerables, porque en algún momento dices víctima, vulnerabilidad. Yo creo que, o sea, asumir, o sea, me hicieron daño, me jodieron, hay una relación de poder, me dañaron, fui víctima, y todas las demás, y entonces por eso, hay otro movimiento después de eso en donde nos fortalecemos y entonces hablamos, somos sobrevivientes de violencia y eso modifica y no estás sola y yo te creo y entonces se da un movimiento ahí que me parece bien importante, pues, ¿no? Pero hay veces que incluso no reconocer que hemos sido víctimas es como no ver la violencia que hay, todavía incluso, ¿no? Te están haciendo en tu casa, en tu pareja, ¿no? O sea, está ahí y a veces no lo podemos ver porque lo tenemos muy normalizado. Con eso termino. En realidad me faltaron varias cosas ahí. Yo creo que la pregunta del deseo de cambiarlo todo, la indeterminación de la potencia, de qué podemos hacer, ¿no? Como dejarlo indeterminado me parece que es muy estratégico, ¿no? O sea, en un momento de crisis civilizatoria, en medio de la pandemia, el mundo cayéndose en pedazos frente a tanta incertidumbre, tanta precarización, tanto miedo, tanta angustia,
también estamos haciendo otras cosas, pues, ¿no? De a poquito, o sea, de a poquito, así, charlas, diálogos, abrazarnos, ver una película juntas, salir a la calle, parar o sea, lo que sea, pues, lo que estamos haciendo como podemos, lo que podemos, ¿no? Y para esto nos da, porque también el deseo está anclado a estas condiciones. Yo creo que lo estamos tumbando, ¿no? Se está cayendo esta civilización, este mundo que no lo hicimos nosotras, se hizo a nuestra costa. Lo estamos tumbando, pero nos va a costar todavía tiempo. Muchas Gracias, gracias. Perdón por la extensión. Gracias, Alicia. Sí, yo creo que a lo mejor más adelante tenemos chance de que completes, ¿no? Lo que se haya quedado ahí en el tintero, pero bueno, vamos ahora a escuchar a Elsa y a Diana, que van a seguir seguro jalando muchos de los hilos que ya has ido colocando. Muchas gracias también por traer este momento, ¿no? De silencio al que nos convocabas por Colombia y por todo lo que está pasando allá. Yo creo que hay una profundización, ¿no? Terrible no solo de la precariedad, sino también de la violencia que hoy nos tiene, sobre todo en Centroamérica, bueno, en todo el mundo, pero recién en Centroamérica vemos cómo todo parece que se cae, tal cual decías, ¿no? Está Salvador, Nicaragua, que también viven contextos profundamente complejísimos. Y me parece muy interesante, ¿no? Como esto que hablabas de cómo dialogar entre nosotras, esta pregunta que colocabas, ¿no? Cómo dialogar entre nosotras sin jerarquizarnos, ¿no? Y sin anularnos, porque creo que aquí, digo, yo estoy en Oaxaca y hay una tradición grande también en el tema de las asambleas y también hay una crítica, ¿no? A decir, bueno, a veces las asambleas son un espacio definitivamente importante, ¿no? Para dirimir conflictos, para hablar de ellos, pero también tienen prácticas que pueden ser de mayoriteo o de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sumarme a esta interrogante de cómo han ido logrando esto allá desde la experiencia que tiene Vero, ¿no? Para evitar esta anulación y jerarquización. Y bueno, sin más, agradecerle mucho a Elsa Arista González, quien es defensora de derechos humanos y que pertenece a la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas NESA y que es parte además de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, que esté esta tarde con nosotras. Y también a Diana Betanzos Avilés, quien es artista escénica, activista, feminista y practicante narrativa. También de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas NESA. El trabajo de Diana busca visibilizar los relatos de dignidad y resistencia de los cuerpos y territorios de la periferia. Y bueno, yo creo que en lugar de que yo hable de qué es la asamblea desde lo que nos mandaron, que ellas nos lo compartan y también que nos digan, como Alicia, en qué les resonó en su experiencia organizativa, personal, estos dos libros, Cartas a mis hermanas más jóvenes y La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos, todes. Sí, como comentan, pues nosotras somos parte de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas NESA y ahora estamos acá, Elsa y yo, pero en realidad pues lo que traemos para compartir, para reflexionar juntas, pues sí parte de un lugar colectivo muy importante, ¿no? Y que es el camino y las experiencias que hemos construido, pues ya estamos a un mes de cumplir 4 años organizándonos en el territorio pues que nos vio nacer y crecer, que es Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y pues eso, como todo lo que podamos decir, claro que parte de nuestra experiencia propia, y también está bastante llena de los momentos que hemos construido juntas como asamblea. Quisiéramos también antes pues comentar un poco qué es, cómo surge, quién es la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas NESA. Y bueno, como les comentábamos, estamos a un mes de cumplir 4 años organizándonos, pero también de que se cumplen 4 años del acto o del suceso que marcó nuestra conformación, que fue el feminicidio de Valeria, una niña de 11 años que fue asesinada en el transporte público de Ciudad Neza, ¿no? Y
y pues que fue un hecho que indignó de manera muy profunda a la población en general, ¿no? Porque pues era algo que venía ocurriendo, que viene ocurriendo de manera cotidiana, ¿no? Allá en las calles de Neza y de muchos lugares de la ciudad hay un periódico que se llama el periódico Chismoso. Entonces este periódico es un carro que va con una bocina diciendo como las notas o las noticias más violentas, ¿no? A la comunidad. Entonces, pues se encontró cuerpo de mujer en la esquina tal, es algo que se escuchaba ya pues de manera cotidiana en el territorio que nosotras habitamos. Y creo que el feminicidio de Valeria llegó en un punto en el que había una indignación muy profunda, un miedo que ya no era paralizante, sino un miedo que movilizó la rabia, ¿no? También el deseo y algo que nosotras también decimos mucho, ¿no? Como el proceso histórico del que venimos de organización en el municipio que habitamos, pues que es periférico, que ha sido poblado por migrantes. Bueno, me estoy extendiendo mucho en contarles cómo surge la asamblea, pero bueno, entonces salimos de manera autoconvocada, muchos y muchas habitantes del municipio, para exigir justicia por el feminicidio de Valeria. Y llegamos al lugar en el que es encontrada la combi, la unidad de transporte público en el que ella fue pues asesinada y violentada. Llegamos al lugar, pusimos flores, pusimos veladoras y ahí se dijo, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No? Y en ese ¿qué vamos a hacer ahora? Surgió la asamblea vecinal, Nos Queremos Vivas Neza, primero como un grupo de Facebook en el que se iban agregando más y más personas habitantes de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, y comenzamos a organizarnos de manera asamblearia, ¿no? Tomando las calles del Palacio Municipal, reuniéndonos, en ese momento el espacio era mixto, ¿no? Tanto había mujeres como hombres, tomando decisiones. Poco a poco este proceso nos fue llevando a tener un espacio separatista en el sentido de que en el núcleo más cercano somos solo mujeres quienes, pues eso, ¿no? De manera organizada, colectiva, comunitaria, en asamblea, vamos decidiendo y tomando pues el rumbo, ¿no? de esta organización. Y así mismo fue marcándose como las acciones que iban o que dan hoy forma a la asamblea, ¿no? Que son los acompañamientos a casos de feminicidio, acompañamientos a las familias y también acompañamientos a casos de desaparición. Voy a dejar que Elsa continúe para no tener todo el tiempo yo la palabra. Sí, pues comenzamos esta organización asamblearia, pues como dice bien mi compañera Diana, indignadas, ¿no? No sabiendo bien a bien qué íbamos a hacer, pero nos resuena mucho lo que habla la potencia feminista en el tema de la constitución de la asamblea, de qué es la asamblea, porque sí nos vemos reflejadas, ¿no? Sí, no es que dijéramos, pues vamos a hacer la asamblea y de aquí se va a desprender o se va a desarrollar una infinidad de cosas. No, es que fuimos dándole forma, fuimos identificándonos, ¿no? Fuimos, como dicen, esta respuesta de la asamblea a accionar, a organizar, ¿no? A poder, algo que nos gusta mucho de nosotros ahora que empezamos como asamblea, es que nos dimos cuenta que cada quien aporta algo, que cada quien le da una acción especial a la asamblea y una identidad especial a la asamblea, ¿no? Diana, desde lo que ella ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que no es el primer lugar o algo que nos caracteriza a la mayoría de las asambleas, es que el primer lugar de organización que tenemos no es la asamblea, sino que venimos de otros esfuerzos organizativos también mixtos
en algún momento histórico importante, ya sea en el movimiento estudiantil, ya sea en el movimiento a lo mejor campesino, en otros lugares, que también nos ha dado herramientas básicas, ¿no? Y que, claro, lo vamos, por lo que trabajamos y por lo que estamos viendo, lo vamos llevando hacia estas decisiones que las tomamos ya después puras compañeras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final este pacto patriarcal tampoco le permite a nuestros compañeros vecinos de los espacios, no saben cómo se manejan, porque tampoco saben cómo salir de ese pacto patriarcal, ¿no? Entonces, y de alguna otra forma, digamos, entre comillas, se respetan las decisiones que tomamos nosotros como el círculo central y que convoca, ¿no? Cuando nosotras convocamos, pues no es que decimos van a ir puras mujeres, ¿no? Porque nosotros trabajamos en la comunidad, trabajamos en el barrio. Nosotros no nos podemos dar el lujo de ser separatistas. No nos podemos dar el lujo de tener dentro de la comunidad donde están los padres, los hermanos, los hijos de las compañeras esta actitud. Y también dentro de ese proceso, para acuerparnos dentro de lo que es el trabajo ya en el territorio, en lo que es la periferia, una ciudad periférica del Oriente, una ciudad con situaciones de violencias muy fuertes, pues también necesitamos el acuerpamiento de organizaciones que ya vienen históricas de la comunidad, como es de los comités populares que ya desde antes se hacían en estos lugares, y pues nos acompañan también otras asambleas pequeñas de hombres y mujeres, ¿no? Comunidad de maestros, ¿no? Colectivos culturales, otras compañeras organizadas ahí también, Vivas en la Memoria, por ejemplo, ¿no? Que también están ahí, son parte de este proceso histórico, que vienen de una organización mixta, pero que decidieron también organizarse aparte, ¿no? A la par como organización de mujeres. Entonces, es lo que hace a la asamblea poder enriquecerse y crecer y poder imprimir este acto, ¿no? de relaciones entre mujeres, pero que necesariamente nos tenemos que dialogar y que a lo mejor hasta generar cuestiones estratégicas con la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, la asamblea va generando esto, va haciendo de su actuar algo que no es que lo pensáramos, sino que también lo pide la población. Cuando generamos el grupo de Facebook de asamblea, vimos que había una necesidad muy fuerte de la población que no estaba siendo atendida, y que es la violencia, y no solo la violencia feminicida, ¿no? Sino la desaparición, o sea, la violencia de género, ¿no? O sea, que puede ser también la violencia familiar, la violación, ¿no? Todo este proceso, y pues es ahí que nos damos a la tarea de llevar a cabo el acompañamiento, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos también en el proceso organizativo con la comunidad. Sí, estábamos hace un momento, pues como discutiendo el libro de la potencia feminista, y sí, cuando leíamos esto de un dispositivo situado de inteligencia colectiva, ¿no? Que se convierte en la asamblea, pues también nosotras pensábamos en cómo la manera en que nos organizamos dentro de este territorio, pues que sí tiene características específicas de segregación, ¿no? De que pues es una zona muy pobre, ¿no? Que no hay escuelas suficientes, no hay empleo suficiente, no hay parques, no hay árboles, ¿no? Que sí, que la condición de precariedad a la que nos han obligado a existir por ser la periferia, pues nos ha permitido como generar también nuestras propias herramientas de resistencia, nos ha permitido generar también nuestras propias formas de organización, y creemos, o sea, que en ese construir nuestras propias formas también estamos construyendo un conocimiento que nos pertenece a nosotras y que nos permite también compartirlo en otros espacios, en otros momentos, con otras compañeras, porque finalmente, y es algo que reflexionamos también mucho, no es lo mismo hacer un acompañamiento de desaparición en la delegación Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, que hacer un acompañamiento
en el Ministerio Público de Chimalhuacán, ¿no? Y ha sido bien fuerte, ¿no? Aunque, o sea, tal vez no es aunque. Nuestro trabajo sigue siendo en el barrio, en la calle, en los camellones, y tenemos que trabajar, no digo tenemos así como un pesar porque nos liga una historia de construir un lugar para habitar, que es la periferia. Sí, cuando vamos y nos paramos en la calle solo mujeres, sabemos que estamos incomodando. Sí, cuando vamos al Ministerio Público y somos nosotras la que damos la cara para pedir la carpeta de investigación para las familias, sí que estamos incomodando, ¿no? Entonces, pues es ahí como una relación pues particular y al mismo tiempo extraña entre intentar y estar en una apuesta constante y en una esperanza de tejer y de construir, pues sí, la comunidad que nos ha sido arrebatada por el miedo, y al mismo tiempo también saber que necesitamos urgentemente espacios solo para nosotras, porque algo que es muy cierto es que, pues por ejemplo, ahora durante la pandemia hemos hecho jornadas de ollas comunitarias que llamamos Juntas Comemos, Juntas Florecemos, que hemos hecho tanto en Nesa como en Chimalhuacán, y esos espacios han sido exclusivos para mujeres. Y el compartir la comida, el compartir un plato de comida caliente, es un acto pues de amor, de autocuidado, pero también un pretexto para encontrarnos solo nosotras, para que las mujeres puedan hablar, ¿no?, de qué está pasando al convivir todos los días, todas las horas, pues sí, con sus agresores, ¿no? Para que sea un momento que es necesario, ¿no?, en el que tenemos que estar separadas de los hombres para poder encontrarnos, para poder reflexionar, para poder abrazarnos, para poderle decir, mira, a esta página, a este número, puedes llamar en el momento en que esté siendo violentada y nosotras vamos a estar ahí, ¿no? También en estas jornadas hemos compartido talleres de autocuidado que da nuestra compañera Areli. Y pues también, ¿no? O sea, como poder en estos espacios hablar de la importancia que tiene nuestra vida como mujeres, nuestra vida sosteniendo la vida, nuestra vida procurando la vida en un territorio que sí, ¿no?, que no nos cansamos de decirlo, que es hostil y que recrudece la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Entonces, pues ahí sí estábamos con el libro como encontrando todas estas congruencias y estas resonancias. Sí, también para nosotros la asamblea es importante. La asamblea nos parece que es como esta representación de la toma de decisiones de todas, ¿no?, de donde somos escuchadas y escuchamos. Entonces, nos parece muy importante que de repente en algún momento se piensa que la asamblea no es un espacio, como que no es un espacio realmente construido para el diálogo. Para nosotras sí. Para nosotras la asamblea es un espacio de diálogo donde nos vamos a encontrar. Y como también decía, como donde vamos a hablar de lo que está bien y lo que está mal, de nuestros sentires, de cómo vamos encontrando que esto nos vaya a llevar a continuar en este proceso. Pensamos que la pandemia nos llevó un poco a alejarnos y nos era muy importante hablar desde la asamblea. Nos era muy importante desde reunirnos, incluso este tema desde las redes sociales, pues no nos estaba llenando y entonces irrumpimos las decisiones de que no te puedes reunir y decidimos reunirnos para poder continuar, para avanzar. Las situaciones importantes que tenemos que tomar y que también nos decía, pues cuando no sabemos qué hacer, que es algo que nos dio mucha risa, pues hay que llamar a la asamblea, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Cuando no sabemos, cuando no encontramos por dónde, sí necesitamos a la asamblea, ¿no? Y por otro lado, a mí me gustaría hablar un poco de esta cuestión de la revictimización,
Yo creo que todos los esfuerzos que se han llevado a cabo en México son importantes, ¿no? El hablar, el no callarnos, pero sí creo que cuando no son acompañados desde una acción, desde una estrategia político, jurídica y psicológica, se quedan ahí, se quedan abiertos, son heridas que no se cierran. Y me parece que en esta situación de las generaciones, pareciera que hay una que dice, sí, vamos, hagámoslo, pero ¿quién está ahí, no? ¿Quién acompaña a las compañeras que están llevando ese proceso? Yo creo que ahí me parece muy importante cuando se habla de la revictimización. No podemos dejar a las compañeras con la herida abierta. Vayamos a generar esto y que las compañeras también entiendan que no podemos quedarnos aquí porque si no nos inmoviliza, ¿no? Decían, el yo te creo, el a mí también me pasó, y claro que me pasó, pero yo creo que hay momentos en los que cerramos y volver a abrir sin saber para dónde, y identificar mis relaciones pasadas violentas que ya no las tengo y que en algún momento las cerré, pero las tengo que abrir porque me quiero identificar conmigo, es cómo las vuelvo a cerrar, por dónde voy, ¿no? Y entonces me parece muy importante que se tiene que colectivizar y se tiene que organizar y no se tiene que quedar desde lo individual. Entonces, si nosotras podemos dar un paso adelante para colectivizarlo y no individualizarlo, y también desde entender también las estructuras patriarcales que están ahí, porque las estructuras patriarcales no nos van a dar la oportunidad de cerrarlo. Al contrario, ¿no? Las estructuras patriarcales nos van a revictimizar de manera constante. Entonces, por eso creo que esto se conecta, ¿no? La asamblea es muy importante, la organización colectiva y las decisiones colectivas que no se tienen que quedar desde mi sentir individual, que es muy importante y lo tengo que plasmar, pero si me quedo ahí, me inmoviliza el miedo, el rencor, la furia que tengo hacia un caso específico y no hacia una estructura que está generando mis casos específicos. No sé, a mí me gustaría tomarlo desde ahí porque si no, dejamos abiertas muchas cosas y nuestro terror y nuestra ira y todo lo que tenemos no va a ubicar a la estructura patriarcal del Estado que necesitamos romper para avanzar desde mi punto de vista. Muchas Sino gracias. a unas pequeñas personas. Muchas gracias, compañeras. Muy, muy potente lo que nos acaban de compartir, como también lo hizo Alicia, y yo creo que ahí se siguen estos hilos de conversación, ¿no? Vuelve a salir también todo el tema de la victimización, de la revictimización. Ojalá Raque y Vero también nos puedan dar su punto de vista al respecto. Colocan también un tema que nos está apabullando, ¿no? El tema del feminicidio, pero también el tema de las desapariciones, ¿no? Nosotras en Oaxaca hemos visto cómo se han incrementado casi que en un 500%, ¿no? En los últimos años y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones? Y es también algo de lo que Vero va a hablar, ¿no? En la potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, de cómo a veces también hay una jerarquización de alguna manera de qué desaparición es más válida que otra, ¿no? Y por qué se construye así. Entonces, pues bueno, vamos a seguir esta conversa entre amigas, entre feministas, entre compañeras, entre mujeres que dudan y que tienen también ira y deseo, ¿no? Y que no se oponen, como decía Alicia. Muchas gracias, Elsa y Diana. Y bueno, me gustaría invitar a quienes nos están escuchando a través de este Facebook Live y que pues si tienen preguntas, comentarios, pues nos los hagan ahí saber en el chat de las compañeras de Bajo Tierra. Le agradecemos mucho a Andrea y a todas las compañeras que están haciendo posible esta transmisión ahí en el Facebook de Bajo Tierra. Y bueno, decirles que uno de los comentarios que alcancé a mirar ahorita es una idea que dice que el separatismo hay que utilizarlo como estrategia y no como ideología. Y me gustaría, Raque, pedirte si tú nos puedes compartir. Muy rápido voy a decir que eres matemática, filósofa, socióloga, militante de muchos movimientos, una anfitriona además ejemplar en tu casa. Yo creo que muchas de nosotras hemos pasado ahí por tu casa y siempre nos sentimos muy, muy abrazadas.
profesora, además investigadora en el posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es parte del área de investigación Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, y sus líneas actuales de trabajo se refieren a la relación entre renovados feminismos populares y prácticas de producción de lo común. Entre las publicaciones de Raquel encontramos Los ritmos del Pachacuti, Movilización y levantamiento indígena popular en Bolivia, Desandar el laberinto, Introspección a la feminidad contemporánea, A desordenar, por una historia abierta de la lucha social, Horizontes comunitarios populares, Antagonismo y producción de lo común en América Latina, y por supuesto, la primera de 4 cartas que nos ha prometido Raquel Gutiérrez, Carta a mis hermanas más jóvenes. Y bueno, como podemos ver, Raquel viene de una amplísima experiencia en movimientos mixtos, ¿no? Entonces, Raquel, preguntarte un poco desde esto, ¿cómo das el salto a decir, no más, no son estos espacios? Y preguntarte respecto a este comentario que veíamos en el chat de si el separatismo hay que utilizarlo más como una estrategia y no como una ideología. Berito, empecé yo por la vía de los hechos, entonces te toca luego. Por ahí. Bueno, son un montón de cosas importantes, pero yo quiero empezar diciendo una cosa porque estoy muy atragantada y estoy muy emocionada. Y estoy muy emocionada porque estamos aquí discutiendo con las compañeras de muchas partes seguramente, pero sobre todo con las compañeras de México, de Oaxaca, de Puebla, etcétera. Cosas muy importantes, muy decisivas para nosotras mismas y para las luchas que podamos dar y para esos deseos que andamos buscando esclarecer. Y estamos aquí presentándonos con amistades muy largas. Bueno, yo estoy con amistades muy largas. A esa Vero Gago la conozco desde que era bebé, desde que tenía como 20, hace casi 20 años. Era tan más joven que estas otras compitas de Nesa, desde que yo le conocía en el sur. Y con Naye tengo una historia muy larga de tratar de poner a circular ideas disidentes, empujando proyectos editoriales, y con las Bajo Tierras lo mismo. Y con Alicia lo mismo, y bueno, con las Minervas que no se ven, pero que ahí están como un fantasma, lo mismo. En fin, yo de veras quería decir eso y emocionarme tantito, porque estoy muy contenta, pues, y porque creo que es útil que hagamos esto, ¿no? Y porque me gusta mucho que las dos grandes compas colectivos, tanto Mariana, que está junto a Sibo, junto a Noel, allá con las Minervas en Montevideo, como la Vero, que es la Vero, pero es la Vero y un conjunto de compas que también son unas genias, estén pudiendo escuchar esta conversación entre mexicanas, porque a veces a mí me cuesta muchísimo traducirles las dificultades que tenemos acá. Entonces agradezco mucho a las editoras y a las organizadoras. Ya, rapidito, Naye, para que no me vayas a cortar. A ver, yo veo que hay como 3 problemas aquí quisiera yo focalizar en 3 problemas que ya se han ido diciendo y que yo son los que veo más difíciles. Un problema, y les voy a salir por un lado que no se ha discutido, pero lo quiero presentar así. Entrando por el problema de la asamblea. La asamblea es un dispositivo situado de inteligencia colectiva, dice la doctora Gago, pero es también un dispositivo de autoridad femenina, feminista, que es lo que acaban, a mi juicio, de describir las compas Diana y Elsa. Un lugar donde tú te juntas, armas un debate, entiendes cómo tienes que hacer y después ejecutas. Es decir, es un dispositivo para producir decisión. Como dice otra de nuestras supercompañeras que siempre nos insiste en eso, que es Gladys, ¿no? Gladys Zul siempre nos dice, no se elige, no se decide, se produce decisión.
Y cuando se produce decisión y se cuenta con una trama para ejecutar la decisión, lo que hay es una autoridad que sostiene una capacidad de intervención y que permite que nos autoautoricemos, aunque se oiga bien rara la palabra. Es decir, que nos habilitemos, que sintamos confianza. Entonces yo quisiera meter ese hilo más, digamos, ¿no? De que la asamblea nos permite pensar juntas y nos permite decidir, nos permite producir decisión, pero al hacerlo nos autoriza y al hacerlo nos da autoridad. Y en México es muy cabrón cuando hay una instancia autónoma que empieza a tener algún tipo de autoridad, porque vienen los palazos y vienen los balazos y viene lo que ya sabemos, ¿no? Entonces eso siempre estamos navegando y siempre estamos así. Y de ahí que sea tan complicado pensar una estrategia en México, siento yo. Porque a mí otra de las cosas que me gustaría poner en el tapete, pues esa es la primera idea, la asamblea como un lugar de creación, de producción de autoridad colectiva, y con todo lo que eso significa, porque dotarnos nosotras de autoridad también empieza a ser una cosa que tiene, bueno, que es exigente, al mismo tiempo que es satisfactorio, es exigente. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Y entonces, ¿cómo eso lo navegamos? Etcétera, ¿no? Eso lo quiero ligar con cuando podemos reconocer esa autoridad que hemos hecho en conjunto, podemos, creo yo, empezar a hacernos preguntas como de contenido de corte más estratégico. Pero es un estratégico muy interesante, es un estratégico que se tiene que fundar en la pregunta ¿qué queremos? O sea, pero no qué queremos en abstracto, ¿qué queremos aquí? Entonces, no sé, o sea, cuando yo no me puedo imaginar la situación de estar con la autoridad que te da la asamblea reclamándole a un ministerio público en Chimalhuacán y sintiendo que los antorchistas están afuera, ahí vienen y te van a secuestrar cuando salgas. O sea, de sentir muy ñaca ñaca. Entonces, la cosa es qué queremos cuando hacemos eso. Nunca soltar el hilo del que queremos. A ver, yo siento que todo lo instituido y todo lo que está estructurado patriarcalmente, además colonialmente, además capitalistamente, y además mafiosa y facciosamente aquí en nuestro honorable país, está constituido para que justamente tú tengas que limitar aquello que puedes siquiera imaginar que quieres. O sea, porque puedes muy poquito y te lo están diciendo, y tú puedes muy poquito, y tú puedes muy poquito, y puedes muy poquito, y sosiégate cabrona, ¿no? O sea, así te están diciendo todo el tiempo. Entonces, sentir esa autorización, sentir esa autoridad y no soltar la pregunta que queremos, que no es una pregunta abstracta, no estoy apelando a una especie como de cosa abstracta y general, de, ay, vamos a hacer un programa y ya chingón. No, no. ¿Qué queremos en esta situación? ¿Qué queremos en esta otra? Eso pensarlo con muchísima claridad, con muchísimo detalle, y saber que vamos a encontrar todos los límites al despliegue de eso que queramos en esa situación, y que el chiste es establecer unos términos de, bueno, para irlo subvirtiendo, para ir brincando esos límites, ¿no? Eso quisiera, otra cosa que quisiera poner, ¿no? Porque cuesta mucho. Y quizá ahí, y voy regresando ya rápido a las cosas que dijo Alicia, quizá por eso, Alicia, no es que no tengamos deseos, claro que los tenemos, por supuesto, y estamos explorando y estamos preguntándonos, y hay yo creo que mucho debatiéndose, pero esta cosa de la ira y el deseo
vamos a plantearlo como desde la ira lo que te brota. O sea, para mí la ira es, bueno, el enojo condensado y explosivo que te informa y le informa al cuerpo que despliega la ira, sea un cuerpo individual, sea un cuerpo colectivo, que tiene que defenderse, que tiene que establecer un límite. Y eso es un deseo también, ese es un deseo también. Pero lo que sí creo que estamos muy desconectadas es de la posibilidad de desplegar un deseo de manera más sistemática, porque está muy duro en términos de precarización. O sea, datos duros, para más rapidito. O sea, somos el país de América Latina junto con El Salvador, Honduras y Haití que tiene salarios más bajos. Somos el país que más, donde las personas y las mujeres, pero todos, más horas trabajamos, se nos exige, estamos súper desgastados. En fin, no es fácil preguntar el que queremos, hay tanto encima, es tan pesada la losa que cayó encima, que no es fácil hacer eso. Pero entonces no preguntarse por el deseo en general, no soltar la pregunta que queremos, situada, concreta, en el momento determinado, en la lucha que estemos dando en ese momento, chica, grande o regular, no importa, pero cada uno sabe qué es lo que quiere. A ver, nosotras tuvimos una situación hace una temporadita de una situación de violencia, de acoso laboral, etcétera, ¿no? Y decidimos cambiar una autoridad de la universidad. O sea, nos sentamos y dijimos, ¿qué queremos? Pues queremos que se vaya. Bueno, entonces hacemos una campaña de denuncia y hacemos un irigote y no es que no. Inventamos una estrategia que era amagar al camarada muy duro y ponerle la soga al cuello de tal manera que se fuera. Y eso pasó. ¿Sí me explico? Fue una cosa totalmente concreta. Obvio, eso tiene que ir después acompañado de un conjunto de palabras y tiene que saber ser capaz de continuar y nos está costando mucho trabajo. Pero es como un poquito el modo en el que hemos estado ensayando cómo intersectar un deseo concreto, un qué queremos concreto, que además nos hace aprender y tal, con el enojo brutal que sentíamos. Pero es que es como lo que decía, que no me acuerdo cuál, Dani o Elsa, pero decían, es que cuando tú solo te estás clavando en cómo detestas esa situación, de repente estás en función de la situación. Entonces, ¿cómo te colocas por otro lado? Y dices, a ver, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Y ese es un pequeño desplazamiento. Ese es, yo creo que lo que Vero insiste tanto, que es desplazarte del lugar. O sea, no es que, o sea, no, decir desplazarnos del lugar de la víctima para mí no tiene nada que ver con desconocer el daño sufrido. Tiene que ver con el anhelo de construir otro lugar, no solo de enunciación, sino otro lugar de práctica. ¿Sí me siguen? Otro lugar de práctica, más astuto, más astuto, es que no sé qué palabra decir, que consiga una transformación en la realidad chiquita, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Sí me explico? Ese yo siento que serían ideas que quisiera plantear, ¿no? ¿Cómo hacer política sin hegemonizar? Bueno, te lo dejo de tarea, Alicia. La segunda carta se trata, según, a ver si ahora sí ya acabo, de la amistad política, y tiene que ver con eso en parte, ¿no? De la amistad política entre nosotras, ¿no? Y de cómo, bueno, de lo que yo sé de eso, pues. Entonces ahí voy, y pues me atoro y sigo, y me atoro y sigo, y ahí voy, y ahí voy. Espero que un fin de junio ya les hago la siguiente. Pero ira y deseo son simultáneos, pero son distintos. Son distintos. Y el deseo concreto se pone, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y no es fácil la respuesta a esa pregunta. Bueno, y aprovecho ya sobre la práctica separatista. A ver,
Yo creo que el separatismo como práctica ideológica, digo, como forma ideológica, sí, a veces es muy complicado, porque, ah, o sea, como práctica ideológica, no como práctica política, ¿no? Yo cuando regresé, yo viví muchos años en Bolivia y milité en muchas otras historias, y, y cuando llegué a México dije, yo nunca más, a mí un hombre nunca más me va a expropiar ni palabras, ni ideas, ni dinero, ni energía, ni tiempo, ni fuerza, etcétera. Y he hecho 18,000 intentos de trabajar con las compañeras. Unos me han salido bien y unos no, pero ahí voy. Pero me ha ido mejor eso, y por eso es un poco, esa experiencia es, creo yo, la que está sintetizada, aunque sea de modo muy general, en la primera carta, ¿no? Entonces, eso diría, ahí me quedo y le paso la pelota a la Vero. Muchas gracias, Raque. Sí, muchas gracias porque muy potente todo lo que nos estás compartiendo también. Y bueno, vamos a seguir en esta conversación con Vero ahora. Vamos a ver. Vero es argentina, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín e investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es autora de La razón neoliberal, economías barrocas y práctica popular, por supuesto también de La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Y bueno, Vero, pues muchísimas gracias por estar aquí y pues a seguir esta conversa que ya han ido tejiendo las compañeras. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor muy grande. Siento que estoy en México, a pesar del pullover. Y realmente, como decía Raquel, es bueno, una posibilidad de entrar a los detalles, ¿no? Y a las situaciones concretas de que siempre, bueno, Raquel, pero también Naye me van transmitiendo, pero que venimos como haciendo de eso un diálogo así transfronterizo de hace tiempo, ¿no? Y bueno, y lo que quería comentar, sobre todo a partir de escucharlas, es que me impresionan mucho y me gusta mucho cómo podemos pensar, como ustedes decían, la asamblea como una más de los esfuerzos organizativos, ¿no? Que yo creo que ese es un poco lo que le estamos dando vuelta, qué significa estructurar nuestros esfuerzos organizativos de una manera en que nos sintamos cómodas y de una manera en que podamos ir, como decía Raquel, dándonos confianza y dándonos fuerzas para producir cosas. Después, ¿cómo sale eso? ¿En qué medida lo logramos? ¿Cómo fracasamos y aprendemos de lo que sale mal? ¿Hasta qué punto los hacemos durar? ¿Cuándo hay que dejarlos y por ahí intentar otras cosas? ¿En qué momentos los sentimos como un espacio más de refugio y en otros más de pura expansión? Digo, todo eso son, ¿no?, dinámicas que van atravesándonos, atravesando los espacios con quienes estamos, con quienes compartimos, pero me parece que esa pregunta que ustedes ponían, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No? Que esa pregunta es lo que nos saca inmediatamente de una resolución privada individual, ¿no? Y que simplemente abrir esa pregunta con otros, nos pone, ¿no?, en estos esfuerzos organizativos, ¿no? Y me gustaba mucho cómo ustedes iban desgranando cada una de esas funciones, ¿no? Bueno, es acompañamiento, es tener una estrategia jurídica, es tener una estrategia política, es pensar cómo se convoca, es pensar cómo eso implica un tipo de acuerpamiento, es pensar cómo se dialoga, desde dónde, con qué organizaciones se hace alianza, de qué manera, ¿no? O sea, como a eso es un poco lo que me parece que le podemos ir llamando de distintas maneras, esa inteligencia colectiva, ¿no?, que se pone en funcionamiento, eso que despliega cada una de estas funciones y que tiene muchísimo esfuerzo, ¿no?, y que también implica muchas veces estar muy agotadas y muy cansadas de sostener esos procesos, porque creo que eso también es algo, y en eso me refiero también, lo comentaba Alicia, ¿no?, que en este momento de pandemia, de profundización de la crisis, es muy difícil sostener esos espacios.
Y entonces, bueno, inventamos formas híbridas, inventamos maneras a veces de encontrarnos igual, otras de sostener, bueno, charlas larguísimas virtuales, aunque sea, pero porque sabemos que eso tiene el respaldo de una experiencia que hemos pasado juntas, ¿no? Me estoy refiriendo a algunas asambleas que nosotras hicimos en el último tiempo, virtuales, y que no son lo mismo, pero tienen como el respaldo, el eco, la resonancia de que sabemos que nos vamos a volver a juntar, de que ya nos conocemos muchas y que, bueno, eso produce también un tipo de confianza que es como un capital propio, ¿no? Entre quienes nos organizamos. Entonces, me parece que, digamos, más que pensar la asamblea como receta que en algunos lados funciona y en otros no, creo que es este esfuerzo y esta constancia o esta perseverancia en el esfuerzo organizativo para desplegar esta pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Y así me gusta mucho como lo dice Raquel, que es esta idea de producir autoridad. Me parece que eso es como un desafío a todos los mandatos que permanentemente nos desautorizan, o que solo te autorizan si cumplís ciertas reglas, o que solo te autorizan si hablas de determinada manera o te posicionás de determinado. Entonces creo que producir autoridad desde otro lugar y colectivamente, y saber que eso se traduce en fuerza y en capacidad de hacer, creo que es una experiencia por la que hemos pasado en distintos momentos, y me gusta mucho cómo cada una puede ir fechando, ¿no? Algunos momentos o acontecimientos que nos cambiaron, que nos hicieron tomar ciertas decisiones, que nos hicieron encontrar con otras y con otras que, bueno, nos hacen marcar como un punto de no retorno en algunas experiencias, ¿no? Entonces creo que, bueno, vos nombrás el 24A, nosotros algunas decimos el 8A, ¿no? Todos esos modos de decir un calendario que es también como una memoria feminista, ¿no? Que nos vamos inventando y nutriendo para tener nuestro propio respaldo de las cosas que hacemos, ¿no? Creo que eso también es importante. Y en ese sentido, dos últimas cosas que quisiera decir es sobre la cuestión del deseo, ¿no? Cómo nos habilitamos también a pensar y a discutir y a poner en prácticas que no imaginábamos que podíamos hacer, ¿no? Simplemente me parece que es algo que se juega en eso, el deseo, esa potencia de imaginar que podemos hacer, que, bueno, tal vez hasta antes de ese momento de esfuerzo colectivo ni siquiera nos imaginábamos como existentes, ¿no? Y hay algo de eso, de la invención que tiene que ver con el deseo, con la transformación, con que es un momento de subversión de lo que existe, pero también después de imaginar entonces qué, y que hay algo de ese deseo, como también lo decía Raquel, que no es simplemente unas demandas, aunque también pueden a veces concretizarse en ciertas demandas, pero que al mismo tiempo sabemos que esas demandas, cuando las empezamos a formular, aclarar entre nosotras y nosotres, nos dan una lectura cuasi sistémica o de conjunto de todo lo que está mal, de todo lo que no queremos, de todo lo que rechazamos, y al mismo tiempo de empezar a imaginar entonces qué significa vivir de otra manera, y qué significa estas conjunciones que decimos, bueno, es ira y es deseo, es miedo, pero a la vez es atravesar ese miedo y actuar con ese miedo, o más allá del miedo por momentos, y es indignación, pero desde el momento en que esa indignación, me parece, la hacemos colectiva, nos apropiamos también de las maneras en que podemos hablar de esos abusos, de esos miedos, etcétera. Bueno, ya hay algo que es un desplazamiento y que es un cambio de posición, ¿no? Que totalmente de acuerdo de que no es olvido de la herida, pero sí de que hay algo que no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Entonces, esa cuestión me parece también muy interesante, de cómo en las experiencias concretas el decir no es un momento, pero que no nos quedamos ahí, ¿no? Sino que ahí nos abrimos al abismo de ¿y entonces qué? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, simplemente para decir que me gusta mucho cómo se va elaborando los distintos momentos, los distintos espacios, y creo hoy más que nunca
con las dificultades que implica estar en pandemia, esta idea del esfuerzo organizativo, ¿no? Cómo hacemos, hacia dónde lo dirigimos y cómo nos organizamos para sostenerlo. Así que muchas gracias de nuevo por este esfuerzo organizativo de estar charlando hoy acá. Muchísimas gracias, Vero, gracias Raquel, gracias Alicia, gracias también a Diana y Elsa. Y bueno, a reserva de que Gise, Andrea, que han estado ahí muy atentas a lo que ustedes han dicho y también a si hay preguntas, si hay comentarios, nos transmitieran alguna pregunta de quienes nos han visto. Si no hubiera, nos gustaría también mucho, va a ser un poco ingrato, pero que cada una pudiera tener una última intervención, ¿no? Como de unos 3, 5 minutos nomás, de qué han pensado después de escucharnos entre todas, ¿no? De todo lo que han dicho, después de haber dialogado sobre los argumentos de estos libros. Nos gustaría un poco como si se quedó algo también en el tintero, ¿no? Como decías, Alicia, ahí te faltaron varios puntos y a lo mejor a Diana, a Elsa, a Raquel, a Vero también. Entonces, si podemos intentar cerrar en 3, 5 minutitos y ya luego Gise nos dirá si hay alguna pregunta, ¿no? En el chat. Entonces, no sé quién quiera comenzar. A ver, un momento, porque sí hay preguntas, nos dice aquí Gise. Un segundito. Si quieres, Gise, decirnos las preguntas. Gise, creo que tienes apagado el micro si es que nos estás ahí diciendo las preguntas. Bueno. Ahí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ahí se escucha. Sí. Les voy a leer las preguntas, así que me salgo un poquito de acá. Hay varias. Para Alicia, ¿cómo se llama el espacio y dónde están? ¿A qué se refiere Alicia? A ver, se las digo todas juntas y luego van contestando según les toque. También para Alicia, ¿a qué se refiere con que ya no le ve sentido a los espacios mixtos? Y para Diana y Elsa, en el mismo sentido, ¿a qué se refieren con que es un lujo una organización separatista? También para Vero, en el libro de la potencia feminista, habla de moverse estratégicamente de la victimización. Ojalá pudiera hablar un poquito sobre eso. Para Diana y Elsa, ¿qué desafíos y potencias organizativas implica luchar desde la periferia? ¿Qué deseos estamos construyendo desde la periferia y cómo hacemos eco con los deseos de otras compañeras? Creo que ambos puntos de vista hablan de que los feminismos son plurales, diversos, lo común que tenemos y también la posibilidad de habitarnos desde nuestras diferencias. Espérenme tantito que se me acabó la pantalla. Sí, aunque a veces parece que como feministas deberíamos actuar, pensar y sentir igual. A ver qué dicen ellas, o sea, todas ustedes que están participando allí. Y bueno, hay muchos agradecimientos y abrazos y reconocimiento a todas las que están compartiendo aquí este diálogo. Entonces, Naye, ahí te cedo para ver cómo van contestando las preguntas, porque hay preguntas para todas. Exacto. Muchas gracias, Gise. Pues no sé, quién quiera entrarle ahí con las preguntas, ¿no? Que han planteado. ¿Quién se anima? Yo sugiero que vamos en el orden, como estuvimos haciendo, pero como no hay una pregunta específica para mí, yo pido cerrar. Súper. Entonces, Alicia, ¿comenzamos? Va.
Eso de 3 minutos va a estar cabrón, pero oye, güey, ya se dieron cuenta que no me cuesta mucho trabajo. Eso de habilitar la síntesis, yo creo que es una tarea que tengo. Pero bueno, eso de qué queremos aquí me parece como bien importante. Y voy a decirlo muy rapidito, voy a tratar de decirlo muy rapidito. Nos pasó ahora en la asamblea. Estábamos con esto de la contraofensiva, ¿no? Todo el discurso que tenía AMLO acá de que si somos de derecha, que si conservadoras, que si no sé qué, que si nacimos para denostar y para ir en contra de la 4T, cuando en realidad venimos de mucho tiempo atrás, pues, ¿no? Y no estamos en función de ellos. Pero buena parte de las cosas que decíamos y que estábamos bien encabronadas era, este cabrón, ya vieron lo que dijo en la mañana y a la mañanera, no sé qué, entonces en algún momento fue, ya qué flojera, ¿no? O sea, como hay que pensar más allá de este güey, ¿no? Hay que pensar más allá del gobierno, ¿qué queremos? Y entonces una cosa que decíamos en la asamblea es que lo que queremos es, uno, hacer memoria, ¿no? Por eso fue lo del apellido Violeta, hacer memoria, acordarnos de lo que pasó en el 2016, éramos un chingo, ¿no? Y estaba bien hermoso y era súper potente. Y dos, rearticularnos, porque después de esa movilización tan hermosa, tan potente, luego nos peleamos un montón y luego hubo un montón de grietas y hubo un montón de heridas entre nosotras y es como a 5 años, no, ya no son 7, ahora son 10, son 11 mujeres asesinadas al día, o sea, necesitamos rearticularnos, necesitamos volver a ser fuertes, necesitamos reencontrarnos, necesitamos sanar entre nosotras las cosas que nos hicimos y esos son para nosotras ahorita, ¿no? En esta asamblea, esos eran nuestros deseos, que justo fue lo que intentamos hacer, ¿no? Ahora en el 24 de abril de este año, como reencontrarnos, rearticularnos y bueno, hacer todo el trabajo de memoria. ¿Qué queremos un poquito más adelante? Lo que estamos pensando es cómo configurar un espacio asambleario que no sea desgastante, ¿no? En estas condiciones en las que estamos, que nos permita sostener un proceso y que nos permita tener un espacio organizativo para las feministas autónomas, que saludamos y acompañamos y queremos un montón a las otras compañeras que están en esas otras asambleas y que son sindicalistas y tienen años de lucha y demás, pero que nos cuesta un montón de trabajo, pues, ¿no? Hemos estado articuladas con ellas en el Juntas y Organizadas y salió increíblemente hermoso, pero también un espacio más nuestro, como feministas autónomas, ¿no? Y entonces hacia allá estamos yendo, pensando en nuestras alianzas también en defensa con los territorios, eso es lo que estamos pensando, más allá de desgastarnos en la respuesta a la contraofensiva que hay hacia nosotras, ¿no? Y bueno, por otro lado, ¿no? Preguntas. El espacio se llama la Comuna Lencha Trans. No estamos en redes, ¿no? Porque no nos interesa, pero estamos en el centro de la ciudad, efectivamente, ¿no? Estamos en el centro de la ciudad, estamos en Santa María la Ribera, en un espacio así de suerte que salió, ¿no? Ya les contaré, pero por ahí andamos, por ahí nos van a encontrar de repente por aquí, por allá, más bien por proyectos más que por la casa, ¿no? Y lo de lo mixto es que ahí sí tiene que ver, no solo, o sea, sí el lugar, esto que dice, que dice Raquel, ¿no? El lugar de la práctica, ¿no? Y el deseo ahí, la verdad es que sí, está bien chingón organizarnos entre nosotras, es que son espacios bien ricos, es que se siente mucho mejor, es que se disfruta mucho más, es que es maravillosa la complejidad, es que también es una cosa muy gozosa, ¿no? Y también hablo como lesbiana, pues, no sé, también el separatismo, yo no lo estoy pensando como que, ay, ahora todo el mundo, o sea, ¿cómo vamos? O sea, si el mundo está ahí, o sea, somos la mitad de la población y la otra mitad, pues, son vatos, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Y entonces entiendo, por ejemplo, los feminismos comunitarios o quienes, las compañeras que trabajan en las periferias, pues no, obviamente uno no les va a ir a decir, compañeras, pues no, pero nosotras aquí como lesbianas, la verdad es que lo disfrutamos un montón, o sea, decir que no tiene sentido es porque para nosotras el sentido lo estamos construyendo porque nunca lo habíamos hecho, o sea, porque estamos descubriendo precisamente esa potencia, esa fuerza, esa alegría y ese gozo de estar entre morras, ¿no? Pensando y con esa confianza y haciendo cosas y la verdad es que se siente muy, muy, muy bien. Ajá, y entonces eso, casi. Muchas gracias, Alicia, por tus respuestas y por el esfuerzo de síntesis, querida. Gracias. Diana, Elsa, ¿qué opinan de lo que les han preguntado? Bueno, vamos a intentar responder ahí juntas. Creo que cuando Elsa se refería a que es un lujo los espacios separatistas, pues tienen que ver también justo, ¿no? Con el lugar de donde nos enunciamos y que pues hay muy poco tiempo para la organización, empezando por ahí, ¿no? O sea, escuela, trabajo, familia, digo, todas las mujeres
sabemos que vivimos con estas cargas de múltiples tareas que nos han adjudicado, ¿no? Pero échale las 2 horas de ida y las 2 horas de regreso, ¿no? Para transportarte y llegar a tu casa. Entonces, nosotras pues buscamos mucho organizarnos en la calle, en el barrio, en la comunidad, y en ese sentido pues es difícil tener espacios exclusivos solo para nosotras. Los creemos necesarios, los estamos gestionando, construyendo, fortaleciendo, intentando integrar a más compañeras, pero sí se convierte en un lujo, y organizarnos también es algo que nos pesa y que nos cuesta mucho, porque hay un montón de circunstancias más atravesándonos. Por eso tal vez el decir que es un lujo, ¿no? Como, pues no sé, como también puede ser un lujo de pronto el esparcimiento o la diversión, ¿no? En determinados contextos. Y pues los desafíos que encontramos, puede sonar como un poco raro, pero la realidad es que nosotras nacimos en esa, ¿no? Nosotras crecimos en esa. Entonces, de alguna manera, no es que normalicemos la violencia, no es que normalicemos la precariedad, pero sí que es nuestro cotidiano, ¿no? Sí que cada día estamos ahí como resistiendo. Entonces, creo que algo que a mí me gusta mucho de la juntanza nuestra, pues es la alegría, ¿no? La alegría, el no dejar que nos sigan quitando toda la felicidad de estar juntas. Entonces, pues sí están los desafíos a los que cotidianamente nos enfrentamos como habitantes de la periferia, pero también está toda la resistencia y toda la rebeldía que podemos construir, ¿no? No sé ahorita qué dijeron o algo, pero Elsa dijo algo así como, nos la pelan porque somos de mesa. Y entonces, pues sí, ¿no? O sea, como también desde ahí estamos juntas, ¿no? Desde el lugar que somos, y pues el eco que queremos como construir, yo creo que es también desestigmatizar, ¿no? Desestigmatizar estos lugares, porque no todo es horrible, o sea, también hay las familias creciendo juntas, las niñas que siguen jugando, los niños que siguen jugando en las calles, ¿no? Entonces, pues creo que ese es más como el eco, ¿no? Como de poder borrar estas fronteras y también resignificar y valorar y amar el lugar del que venimos. Sí, yo creo que de entrada el estar en el barrio no es que el barrio por sí solo sea chido, ¿no? Sino que justo eso de poder nosotros, pues, incidir desde el lugar que ya conocemos, que nos hemos apropiado desde que crecimos ahí, nos lleva a tratar de cambiar y transformar el barrio. El barrio es muy violento, el barrio es muy misógino, el barrio es muy machista, ¿no? El barrio, estar ahí y crecer en el barrio, pues también te da otra experiencia y otra capacidad que nos caracteriza a nosotras, que es poder incidir con nuestros iguales, ¿no? De alguna otra forma es que no llegamos de otro lado y nos metimos a mesa, ¿no? A lo mejor sí nos metimos a Chimalhuacán, pero como estamos ahí cerquitas y tenemos piqué, pues decimos, pues vamos a ir. Pero bueno, un poco es esa situación, ¿no? Como para nosotros es algo que nos da identidad y que queremos cambiarlo, ¿no? Y que queremos que ese lugar para las mujeres, para las niñas, para todas que habitamos, sea un lugar libre, sea un lugar libre de violencia, ¿no? Sea un lugar, como decía Diana, un lugar de amor, de crecimiento. Eso sí es lo que queremos, ¿no? Eso sí son nuestros deseos y sí es algo que nos lleva a organizarnos. Sí creemos que nos podemos organizar de otra forma, sí creemos que las niñas que vienen tienen que aprender, ¿no? Nuestro trabajo en la comunidad es decir, esto está pasando, no te calles, ¿no? O sea, denunciar para que las niñas en esa, las mujeres en esa, todas vivamos una vida libre de violencia, ¿no? También pensamos que la violencia no solamente está desde la cuestión de la agresión a nuestros cuerpos, ¿no? De cómo se hace, sino esa cuestión económica, ¿no? Esa cuestión laboral, la educación, la salud. Entonces, las mujeres habitamos, no es que el movimiento de las mujeres, por algo que se decía en el libro,
sobre esta internacional feminista, pienso que esta lucha de las mujeres que hemos venido desarrollando, estamos las mujeres en todos los sectores, en el estudiantil, en el campesino, en todos, en el barrio, estamos en todos los sectores, y es que nosotros podemos hablar desde allá, sí tenemos diferencias, sí estamos con visiones ideológicas diferentes, pero lo que no se entiende es que si se habla del movimiento estudiantil, es muy, lo podemos hablar, lo podemos desmenuzar, pero el movimiento de las mujeres, esta internacional feminista, habitamos en todos los espacios. Estamos en todos los espacios y desde ahí, por ejemplo, nosotros decimos, nos vamos moviendo, ¿no? Nos vamos encontrando y vamos generando estas redes que nos hace poder querer y desear una vida libre de violencia para todas, ¿no? En todos los sentidos. Muchas gracias, chicas. Vero. Bueno, me voy a plegar de lo último que estaban diciendo las compañeras, porque también para responder a esa pregunta de qué significa desplazarse estratégicamente de la victimización, y yo creo que tiene que ver con eso, conquistar capacidad de incidir, sea de ocupar la calle, sea de ocupar el lenguaje, cómo hablamos, cómo nos nombramos, sea también la fuerza para debatir la naturalización patriarcal que hay en cada una de las instituciones en las que nos movemos, sea para discutir, debatir y apropiarnos de espacios en las aulas, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, discutir la distribución de recursos, pensar qué significa que nos están despojando de riqueza colectiva y entonces que tenemos una fuerza y un derecho de reapropiarnos de esas riquezas. Creo que ampliar y empezar a actuar y a conectarnos desde cada uno de esos lugares va produciendo esta transversalidad, ¿no? Que es lo contrario a quedar cada una segmentada o en su sector o en su espacio, y pensar, bueno, cómo el esfuerzo organizativo es también ir tejiendo, ¿no? Esas conexiones y esa transversalidad, ¿no? Yo creo que no es evidente, no es fácil, pero cuando se logra, creo que es lo que produce esa conmoción, como ese sismo simultáneo en todos los espacios, en todos los lugares, digamos, en los que habitamos, hacemos política, amamos, etc. Entonces creo que ahí hay una fuerza de transformación de los feminismos que lo que tenemos la experiencia es que está siendo ineludible. A mí eso me parece que es algo de lo cual hacernos cargo, ¿no? Después podemos ver sobre eso qué tipo de contraofensiva se nos viene encima, de qué manera logramos a eso darle una proyección, cómo sanamos disputas o heridas internas, pero sí creo que hay que hacernos cargo de que hay una fuerza ineludible, que se ha ampliado, que digamos, está de alguna manera insistiendo, y que además que logra y conquista cuestiones concretas. Digo, en Argentina la conquista del derecho al aborto fue vivido como una experiencia de triunfo colectivo increíble, y al mismo tiempo todo lo que produjo esa conquista fue una experiencia política y una subjetivación de generaciones distintas, de esfuerzos enormes de muchísimos años, que también fue la manera de decir, estamos peleando por un derecho que va mucho más allá de la inscripción de un derecho, que tiene que ver sobre la autonomía de los cuerpos, que tiene que ver sobre qué queremos hacer con la currícula en las escuelas, que tiene que ver con cómo estamos entendiendo los marcos heterosexistas familiares con que se nos imponen ciertas cuestiones. Es decir, cada una de estas, digamos, demandas que parecen muy concretas o a veces pueden tener una lectura restringida, abre una posibilidad de acción política concreta, y en muchos espacios a la vez, y en muchas dimensiones a la vez. Y creo que el ejercicio de ir tramando alianzas políticas, ¿no?, para conquistar esa capacidad de incidencia, para apropiarnos de esa fuerza ineludible que la hemos experimentado, me parece que eso tiene que ver con la capacidad estratégica, y que para mí es una palabra además que siempre me resuena en relación a lo que decía Raquel, ¿no?, a cómo nos autorizamos también a pensar en términos estratégicos. Muchas gracias, Vero. Raque.
Sí, bueno, pues volviendo a agradecer mucho el esfuerzo de las dos supereditoriales que nos convocaron y demás, y de veras que muy, muy valioso para mí, al menos, esta conversa, estos momentos, estas par de horas, digamos. Yo quiero plantear una vuelta más a lo que acaba de decir Vero, y que tiene que ver con, de alguna forma, lo que se expresó hace un ratito. Alicia lo decía muy así plásticamente, diciendo, es que nos entrampamos porque lo único que vemos es al AMLO diciendo cosas contra nosotras, ¿no? Bueno, es que eso nos pasa, es que eso nos pasa. Y entonces, si ya ubicamos que ese es un problema, el ejercicio de hacer el desplazamiento, no ignorar y saber y tomar en cuenta lo que está pasando, pero no clavarte en esa cosa, pues es una manera de ir decidiendo cómo te dotas de un lugar para hacer tu proyección de lo que tú quieres. Y yo creo que, y quisiera poner esto como un problema, sobre todo para México, y convocar a las compañeras de las editoriales y a Alicia y a quien quieran, y yo también con las compas con las que estoy trabajando ahora más, así más sistemáticamente. A mí me gustaría mucho que pudiéramos pensar nuestras luchas más allá de la violencia. O tenemos dos caminos. O, o lo pensamos más allá de la violencia, o entendemos de forma más compleja la violencia. Hay que escoger cuál nos conviene de los dos caminos. Porque yo lo que noto es que, sobre todo desde el momento de mucha fuerza en el 2020 y después ya cuando hay todo este encierro familiarista, como le dicen en el sur, y esta cosa tan difícil de la pandemia, etcétera, siento que nos vienen ganando codificando el asunto de la violencia de un modo totalmente centrado en lo estatal, centrado en una protección que nos va a querer volver a tutelar, que nos va a querer volver a convertir en objetos de protección, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera que pensáramos un poco en eso, me quedo con eso, escuchándolas, bueno, me ratifico en que eso vamos necesitándolo harto. Y digo que pueden ser dos caminos. O pensamos la violencia de una manera mucho más integral, de tal manera que la violencia aluda a esta precariedad, aluda a este diseño de la estructura urbana que hace que alguien quede siendo periférica y que alguien quede siendo central y que las desconecte por 2 horas de un transporte que luego se cae. ¿No? O sea, que es una barbaridad, es como puro desprecio lo que sentimos en términos de cómo se nos están estableciendo las condiciones para realizar nuestra vida cotidiana. O eso también lo pensamos como violencia y también pensamos el despojo, la explotación, la expropiación de nuestra fuerza como violencia, más allá de la brutal agresión a nuestros cuerpos. O le ponemos una lista de nombres distintos para poder presentarlos como eso, como una cosa distinta, digamos, ¿no? Como una cosa que tiene varios hilos que lo tejen, varios elementos. Porque yo veo, estoy viendo, estoy sintiendo mucho peligro aquí, de que nos contengan y nos pongan unos pocos de recursos públicos y, bueno, privados ya hay por ahí, pero también incluso empresariales para algo así como para que estas señoras mejor un poco se ocupen de gestionar estos dineros y estas cosas y que, bueno, van a avanzar un poco, pero vamos, para diluir nuestros esfuerzos, a mí me gusta mucho decirlo, mencionaba hace rato también Alicia, para limar las aristas más filosas de nuestras impugnaciones, de las cosas que hemos hecho y hemos dicho, ¿no? Entonces yo eso quisiera dejar puesto en el tapete y plantear en el qué queremos.
en el qué queremos, que pudiéramos pensar en qué ciudad queremos, en qué calidad de trabajo queremos, en qué tipo de sistema financiero nos hace falta, en qué, es decir, iracundas y guerreras, pero también insaciables, porque vamos por todo, como dice la Vero, y como sentimos cada vez que estamos juntas en la calle. Entonces, ¿cómo es ir por todo? ¿Qué cosa es eso? Pensemos eso en algún momento. A mí me encantaría que pudiéramos hacerlo. Eso. Muchas gracias, compas. Pues muchas gracias a todas, y yo creo que nos quedamos con esta invitación a seguir esta conversa, a seguir pensando juntas, ¿no? Estas preguntas que planteaba al cierre Raquel, y también esto que está en el libro de La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, que es justo cómo nos hacemos cargo de nuestro deseo, ¿no? Cómo nos hacemos cargo de esa transformación, y yo creo que Diana y Elsa y Alicia nos han hablado desde su propia experiencia, cómo ellas lo están haciendo, y sin duda este conversatorio pues sigue una continuidad de charlas entre feministas, ¿no? Que ya se viene dando. Ahí hemos seguido el espacio de investigación feminista que están gestionando las compas de la UAP, ¿no? Y bueno, así creo que en todas partes de México y del mundo estamos conversando, ¿no? Y creo que es importante esta invitación a seguir pensando juntas. No me resta más que agradecer mucho a Gise y a las compas de Bajo Tierra la invitación a ser parte de este conversatorio, donde me estalla siempre en la cabeza volver a coincidir con Vero, con Raquel, el placer de conocer a Alicia y a Diana. Y bueno, pues Gise nos tiene ahí una invitación para el cierre, y pues muchas gracias a todas. Bueno, antes que nada agradecerles a todas y cada una de ustedes por este diálogo así maravilloso, que digo, que siento que además de establecer puentes, abre muchas puertas hacia lo que podemos ir pensando juntas y en adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir sus experiencias, sus vivencias y todo lo que nos entrama juntas, ¿verdad? Y bueno, yo solo avisarles que pueden encontrar el libro de Vero y el libro de Raquel en Oaxaca, en La Jícara, o en el Facebook de Pez en el Árbol, con nosotras Bajo Tierra a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, a través del correo electrónico bajotierraediciones@gmail.com y de la página web bajotierraediciones.com, y que bueno, en los próximos días los vamos a estar dando como paquete a 320 pesos, y quienes vivan en otras partes del país, a través de la editorial Linguaraz, que nos distribuye y que lo hace llegar a otros puntos del país, aunque también lo podemos enviar nosotros. Entonces, muchas gracias y espero que nos veamos pronto y coincidamos otra vez para seguir esta conversación. Muchas gracias. Y un abrazo fuerte desde todas nosotras a las compañeras, compañeros en Colombia, como lo dijimos al principio. Sí, igual, muchas gracias. Y bueno, pues sí, estar atentas a cómo sigue lo de Colombia, porque está muy salado. Muchas gracias, compañeras, un gustazo. Chao. Ándele. Chao, chao. Gracias. Un abrazo a todas. Bye. Bye. Ay, la